Buenas noches. Vamos a hablar de la ley de causa y efecto, de acción-reacción. Y para ello diremos que Jesús predicaba en Galilea, en las colinas de Cafarnaún, y viendo a la muchedumbre, subió a un monte, cenó, y cuando se hubo sentado se le acercó a los discípulos y les dijo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Lo encontramos en Mateo, capítulo 5, versículos 5, 6 y 10. Naturalmente que estamos hablando de las bienaventuranzas. Y así comienza el Sermón de la Montaña, donde se expresa la ley moral de forma que jamás fue igualada. Hace años, Gandhi, el inolvidable líder hindú, manifestó lo siguiente: es la página más bella de la humanidad que preservaría el patrimonio humano aunque se perdieran los libros sagrados de las religiones. La compensación que Jesús promete a los afligidos de la tierra no puede tener lugar sino en la vida futura. Si la seguridad del porvenir, esas máximas no tendrían sentido, o serían, mejor dicho, un engaño. Y aun con esta certeza, difícilmente se comprende la utilidad de sufrir para ser feliz. Se dice que se hace para tener más mérito, pero entonces uno se pregunta: ¿por qué unos sufren más que otros? ¿Por qué unos nacen con la miseria y los otros nacen con la opulencia, sin haber hecho absolutamente nada para justificar esta posición? ¿Por qué a los unos nada les sale, mientras a los otros todo parece sonreírles? Pero lo que aún se comprende menos es el ver los bienes y los males desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, y ver a los hombres virtuosos sufrir al lado de los malos, que prosperan. La fe en el futuro espiritual puede consolar y hacer que se tenga paciencia, pero no explica esas anomalías que parecen desmentir la justicia de Dios. Sin embargo, desde que se admite a un Dios, no se le puede concebir sin que sea infinito en perfecciones. Debe ser poder, justicia, bondad, sin lo cual no sería Dios. Y si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Todos debemos comprender. La ley humana alcanza ciertas faltas y las castiga. El condenado puede después decir que sufre las consecuencias de lo que ha hecho. Pero la ley no alcanza ni puede alcanzar a todas las faltas. Castiga más especialmente a aquellas que causan perjuicio a la sociedad y aquellas que solo dañan a los que las cometen. Sin embargo, Dios quiere el progreso de todas las criaturas. Por esto, no deja impune ningún desvío del camino recto. No hay una sola falta, por ligera que sea, una sola infracción a su ley, que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos desagradables, de donde se sigue que tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, el hombre es siempre sancionado por donde se ha equivocado. Los sufrimientos que son su consecuencia le advierte que ha obrado mal y le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal y la necesidad de mejorarse para evitar en lo sucesivo lo que ha sido para él origen de pesares. Sin esto no hubiera tenido ningún motivo de corregirse. Confiando en la impunidad, retardaría su adelanto,
Por consiguiente, retardaría también su felicidad futura. Pero la experiencia viene algunas veces un poco tarde. Vienen cuando la vida está gastada, cuando la vida está turbada, cuando las fuerzas están debilitadas y cuando el mal lamentablemente ya no tiene remedio. Entonces el hombre se pone a decir: si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, cuántos pasos falsos me hubiera evitado. Si tuviera que recomenzar, me conduciría de un modo distinto, pero ahora ya no hay tiempo. Así como el trabajador perezoso dice: he perdido mi día, el hombre también dice: he perdido mi vida. Pero así como para el trabajador sale el sol al día siguiente y empieza un nuevo día que le permite reparar el tiempo perdido, también para él, para el hombre, después de la noche de la tumba, resplandecerá el sol de una nueva vida en la que podrá valerle la experiencia del pasado y sus resoluciones para el porvenir. Desde el punto del análisis energético de la ciencia, ¿qué somos nosotros? Energía. Somos seres energéticos, seres espirituales energéticos. Veréis, os voy a contar una historia. Una historia que nos contaron hace ya mucho tiempo. Dos hermanos llamados Agustín y Pablo, Agustín el mayor y Pablo el pequeño, tenían un negocio en Santa Cruz de Tenerife. Ambos tenían un comercio de telas, un bazar propiamente dicho, donde trabajaban los bordados, los recuerdos turísticos, los tapices, los manteles, es decir, aquellas tiendas que los turistas siempre visitamos. Y cierto día su hermano pequeño visitó a un mayor, comentándole que su negocio, pues, que le iba francamente mal. Apenas tenía ventas y las ventas no llegaban siquiera ni para cubrir los gastos. Entonces le preguntó: ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces, Agustín, para mantener el negocio que tienes? Y entonces su hermano le dijo: mira, yo tengo un amuleto. Tengo un amuleto que tengo colocado debajo de la caja registradora. Tiene un inconveniente, naturalmente, y es que cada 10 o cada 15 minutos tengo que pasar por encima de él, que es una piedra, la mano. Así que ambos se despidieron y el pequeño Pablo tomó nota del asunto. Al cabo del tiempo, en una reunión familiar, pues volvieron a encontrarse, se abrazaron y Pablo le dijo a su hermano Agustín: ¿cuánto te tengo que agradecer el amuleto que me dijiste? Aquel que me regalaste para que yo lo pusiese debajo de la caja, para que mi negocio fuese mejor de lo que iba. Agustín le miró con complacencia y le dijo: mira, no existe amuleto ninguno. Y te voy a explicar. Antes, mientras tú salías al bar varias veces al día y hablabas con los amigos, tus empleados no prestaban atención al trabajo, se distraían y también se distraía algo de la caja. No atendían debidamente a los clientes que pasasen. Decían que las telas que no había, que estaban acabadas, y era porque estaban altas en la estantería. No querían trabajar. Ahora, como tú tienes que pasar la mano por encima de la piedra, estás permanentemente en la tienda. Tus empleados no se pueden distraer porque tú estás allí. Y ellos suben a lo alto de la estantería a buscar las telas que antes no encontraban.
Es decir, tú delante de la caja no permites que nada se pierda de ella. Por lo tanto, Pablo, no existe ni magia ni milagros. Lo que sí existe es el trabajo. Todos nos hallamos ligados indisolublemente a nuestras propias obras. Nuestro presente y futuro se encuentran condicionados por nuestras acciones. Nuestros actos tejen alas de liberación o de cadenas de cautiverio para nuestra victoria o nuestra derrota. Por lo tanto, nos encontramos en distintos niveles de evolución. Y no solamente tenemos problemas a nivel individual, tenemos también problemas colectivos. Los países, por ejemplo, también tienen problemas, porque recordemos la época de la conquista de América. Recordemos a aquellos conquistadores como Jaime I el Conquistador, Cortés, Colón, donde ellos utilizaron la violencia, el robo, las violaciones, etc. Recordemos también la época de la Inquisición y nos preguntamos cuántos actuaron apoyando estos horrores de monarcas, gobernantes, religiosos, políticos, etc. Y si nos remontamos a las primeras civilizaciones, a la época de los salvajes, de Roma, de las colonias de los ingleses, de la conquista de los norteamericanos, ¿cómo podemos sentirlos actualmente? Un continente y otro continente, todos en sí. La pregunta 728 del libro de los Espíritus, cuando nosotros preguntamos que si la destrucción, la transformación, nos dicen que efectivamente es así. Y el código moral del Evangelio de Jesús dice que a cada uno le será dado según sus obras, según su libre albedrío o voluntad, donde pueda sembrar a voluntad, creándose el determinismo de la cosecha obligatoria de lo que ha sembrado. Y pagaremos moneda por moneda, al igual que muchos tienen que pagar su hipoteca. Tenemos la oportunidad de pagar nuestras deudas kármicas trabajando por nuestros semejantes. Hay muchos motivos sin pagar de forma violenta nuestras infracciones, porque Dios quiere nuestra transformación. ¿Cuál es el principio de acción y reacción? Pues el principio de acción y reacción es la libertad, que es la condición necesaria del alma humana, ya que sin ella no podría construir su destino. Y a pesar de que a primera vista la libertad del hombre parece muy restringida por las propias limitaciones de las condiciones físicas, sociales o por los intereses de cada uno, en realidad siempre podemos eludir tales obstáculos y actuar de una manera que nos parezca lo más acertada. La libertad y la responsabilidad son correlativas en el ser y aumentan con su elevación, siendo la responsabilidad la que confiere al hombre la dignidad y la moralidad. Sin ella, sin esa libertad, no sería más que un autómata, un juguete de las fuerzas ambientales. Cuando resolvemos hacer o dejar de hacer alguna cosa, nuestra conciencia siempre nos alerta al respecto, aprobándonos o censurándonos. A pesar de que la voz íntima nos alerte, siempre hacemos lo que fue decidido por nuestra voluntad, por nuestro libre albedrío. Nada nos coacciona en los momentos de tomar las decisiones personales, y de ahí que sea correcto afirmar que somos los responsables de nuestros actos. Somos los constructores de nuestro destino. Os voy a contar también una pequeña historia, una leyenda india.
Ha sido citada por la psicóloga María Elena Matarazzo en su libro Es necesario amar. Y nos cuenta que a cierto rabino se le permitió visitar un día el infierno. Y allá se encontró con una enorme olla llena de una caliente y apetitosa sopa. Alrededor de ella estaban sentadas muchas personas y se mostraban todas ellas desesperadas. Y se mostraban desesperadas porque cada una de ellas tenía en las manos una extraña cuchara con un rabo muy largo, un rabo inmenso, que si bien les permitía alcanzar el contenido de la gigantesca olla, no así su propia boca. Hambrientas, todas ellas, sufrían el horror de ver y oler la comida sin poder hacer uso de ella. Enseguida el rabino fue llevado a ver el cielo. Y también allí había una enorme olla con una deliciosa sopa y numerosas personas a su alrededor con las mismas cucharas y con el mismo rabo. El rabo, como hemos dicho, muy largo. Y la diferencia radicaba en que todas esas personas estaban saciadas, estaban felices. Así que el rabino se asombró y dijo, pues no lo comprendo. ¿Por qué las personas se muestran tan tranquilas? Y en el infierno están tan afligidas y todo es igual. Y un ángel se acercó a él y le respondió, ¿usted no se da cuenta? Está aquí, en el cielo, esas personas descubrieron el secreto para el uso de las cucharas. Porque observamos, ellas se dan la comida unas a otras. El egoísmo, mis amigos, nos hace no pensar en los demás. El libre albedrío es definido pues como la facultad que tiene el individuo de determinar su propia conducta. En otras palabras, la posibilidad que tienen de elegir entre dos o más razones suficientes a querer o actuar en una de ellas y hacerla prevalecer sobre las demás. Aceptar la vida como si estuviera guiada por un determinismo donde todos los acontecimientos están fatalmente preestablecidos es razonar de una manera muy ingenua, si no simplista, porque si fuera, el hombre no sería un ser pensante, un ser batallador, un ser capaz de tomar resoluciones y de interferir en el progreso. Sería solamente como un robot irresponsable a merced de los acontecimientos. La fatalidad, pues, existe únicamente por la elección que el espíritu hizo al reinar, de sufrir esta o aquella prueba. El libre albedrío, la libre voluntad del espíritu, se ejerce principalmente a la hora de las reencarnaciones, cuando escoge en el mundo espiritual, es decir, en la patria del espíritu, determinada familia, cierto social, sabe de antemano cuáles son las pruebas que lo aguardan, pero igualmente comprende lo necesarias que son estas pruebas para desarrollar sus cualidades, curar sus defectos, despojarse de sus prejuicios y también de sus vicios. Y estas pruebas también pueden ser consecuencia de un pasado nefasto que es preciso reparar y las acepta con resignación y confianza. El futuro se le presenta entonces no en sus pormenores, sino en sus líneas más sobresalientes, medida en que dicho futuro es la resultante de actos anteriores. Y estos actos representan la porción de fatalidad o de predestinación que ciertos hombres son llevados a advertir en todas sus vidas. En realidad, nada es fatal, y cualquiera que sea el peso de las responsabilidades en que se haya incurrido, siempre se puede atenuar
modificar la suerte con obras de abnegación, con bondad, con caridad, con un prolongado sacrificio al deber. Los acontecimientos que pueden observarse a diario dentro de la categoría de dolores que organizan el modo de vida antes tan feliz, o bajo la forma de tragedias que provocan crisis de angustia y desesperación. La enfermedad que llega sin previo aviso, abatiendo el ánimo y el coraje. Las decepciones con amigos o las esperanzas frustradas por la pobreza material, retratada en la desnutrición, en la orfandad, en los asaltos, en tantas y tantas cosas que se traducen en aflicciones e infortunios, podrán conducir al hombre que desconoce las verdades espirituales a la locura o al suicidio. Por eso, la doctrina espírita viene a poner en claro dos especies, o si se provienen de dos fuentes bien distintas, importa distinguir. Unas tienen su origen en la vida presente y otras lo tienen fuera de esta vida. Al remontarse al origen de los males terrestres, se reconocerá que muchos son consecuencia lógica del carácter y del proceder de quienes lo padecen. ¿Cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, por vivir sin control, por su orgullo, por su ambición? A veces ambicionamos mucho más de lo que podemos. ¿Cuántos se arruinan por falta de orden, de perseverancia, por proceder mal o por no haber sabido limitar sus deseos? ¿Cuántas molestias y enfermedades provienen de la intemperancia, de los excesos de toda clase? Del alcohol, de las drogas, del tabaquismo, del juego, de la gula, del sexo descontrolado, etcétera, etcétera. ¿Cuántos padres son infelices a causa de sus hijos, por no haber combatido desde el principio sus malas tendencias, por haber cedido o ignorar sus vidas, permitiendo, por ejemplo, relaciones muy jóvenes, por permitirles fumar, por beber, etcétera? Recordemos todos los fines de semana, el botellón, llegando por este motivo los jóvenes a comas etílicos, olvidando los estudios, olvidando también que están para pesar. Entonces, ¿a quién habrá de responsabilizar el hombre por todas estas aflicciones sino a sí mismo? El hombre pues es en gran número de casos el causante de sus propios infortunios. Sin embargo, sabemos que existen males que ocurren sin que el hombre tenga culpa directa. Son dolores que se originan en actos practicados en otras existencias, como por ejemplo la pérdida de los seres queridos y la de quienes son el sostén de la familia. También los accidentes que ninguna previsión hubiera podido impedir, los reveses de la fortuna que frustran todas las precauciones aconsejadas por la prudencia, los flagelos naturales, las enfermedades del nacimiento, sobre todo las que quitan a tantos infelices los medios de ganarse la vida por el trabajo personal, como son las deformaciones, la idiotez, el cretinismo, etcétera, que provienen de actuaciones anteriores que perjudicaron su perispíritu, a través del suicidio o de los abusos que hemos citado anteriormente. Quienes nacen en estas condiciones seguramente no han hecho nada en la existencia actual para merecer, sin compensación, tan triste suerte podían evitar. No queda la menor duda de que lo que hoy somos es
el producto de las experiencias vividas en el pasado. No hay sufrimiento sin una causa. De causa y efecto, de acción y reacción, rige nuestro destino. Si bien somos libres en la siembra, seremos esclavos de su cosecha. Dios nos concede por el libre albedrío la responsabilidad de practicar el bien o el mal. No obstante, a partir del momento en que decidamos qué hacer, esta acción genera una reacción característica que vendrá más tarde bajo la forma de cosecha, como un boomerang. Así se explican por la pluralidad de las existencias y por el destino en la Tierra como mundo expiatorio las anomalías que presentan la distribución de la dicha y la desventura entre los buenos y los malos en este planeta. En uno de los libros de Amalia Domingo Soler encontramos una historia que vamos a transmitir. Ella lo tituló Ataque de catalepsia, caso extraordinario. Cuenta Amalia que los periódicos de Burgos dieron cuenta del siguiente hecho. Hace más de 32 años, la vecina de Villavicencio, Benita de la Fuente, sufría un ataque de catalepsia. La catalepsia, como bien sabemos, es un accidente nervioso, repentino, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo. Pues bien, la enferma se hallaba postrada en cama, inmóvil y sin conocimiento desde hacía exactamente 32 años, sin que durante mucho tiempo haya hablado una palabra, decía el periódico, limitándose a exhalar de vez en cuando algún quejido inarticulado. Así que su única alimentación había sido el agua y alguna vez había tomado pequeñísimas cantidades de caldo y leche. Multitud de médicos, seguía añadiendo el periódico, algunos de gran reputación, la han visitado en diversas ocasiones, no pudiendo explicar científicamente tan extraordinario caso. Pues bien, el viernes último la enferma abrió los ojos y, recobrando súbitamente el habla, expresó su deseo de abandonar el lecho. El domingo siguiente la familia la levantó y desde entonces va recobrando rápidamente la salud perdida, siendo de esperar que muy en breve recupere la normalidad de sus funciones fisiológicas, aunque todavía no se le ha dado alimentación por el temor de que su estómago no pueda soportar. Benita de la Fuente conoce ya a todas las personas de su vida, pero lo extraordinario del caso es que no recuerda nada de lo que le ha ocurrido y se niega tenazmente a creer que haya estado dormida y sin comer más de 31 años. Tiene actualmente 62 años. Amalia decía que, dice, yo creo en este caso, pero verdaderamente extraordinario, pero no solo deben estudiarlo los médicos, y han opinado lo mismo que yo muchos espiritistas que me han escrito suplicándome que pregunte al día de mis trabajos el porqué de tan horrible condena. ¿Por qué vivir 32 años sin movimiento, sin hablar, sin tomar parte en la lucha de la vida? Todo ello debe tener una causa poderosísima. Debe haber cometido el espíritu, así castigado, uno de esos crímenes sin precedentes. Amalia consultó. Y el espíritu de Amalia le dijo, verás, en el caso de catalepsia, que tanto os ha llamado la atención, al igual que la ciencia médica no encuentra explicación ninguna satisfactoria, hay efectivamente mucho que estudiar y mucho que aprender para reconocer a la enérgica voluntad de un espíritu que ha sometido a su cuerpo a una prueba tan dolorosa. Estamos retrocediendo en las diapositivas
para deciros lo siguiente. Los que niegan la existencia del alma porque no la encuentran, cuando amputan un brazo o una pierna, o extraen un feto, o abren la cabeza para extirpar un tumor, como la esencia o la ciencia no les permite decir la historia del espíritu que anima a aquel organismo, se tienen que cruzar de brazos y enmudecer ante hechos cuya causa no comprenden. Y vosotros, los espiritistas, los que sabéis que el presente está íntimamente enlazado con el ayer, y que el espíritu es un agricultor eterno que siembra hoy para recoger mañana, al ver que algunos agricultores recogen tan mala cosecha, decís con espanto, ¿qué habrá hecho este desgraciado para merecer tan cruel castigo? ¿Qué papel habrá representado en la historia universal? ¿Habrá empleado su ciencia para ser un verdugo de la humanidad? ¿Habrá sido un conquistador insaciable? Y vais acumulando pregunta sobre pregunta, y mientras más preguntáis, más lejos estáis de la verdad, como sucede ahora con esa pobre mujer cataléptica, que amontonáis sobre ella crímenes espantosos, y en realidad no es así. Es un espíritu desequilibrado que ha amado mucho, pero con ese amor terrenal, ese amor egoísta, absorbente, dominante, avasallador, que prefiere la muerte del ser amado antes que verle dichoso en brazos de otro ser. Veréis. Esa mujer, que hoy pertenece a una clase humilde, y que a no ser por su enfermedad, hubiera pasado completamente desapercibida en la tierra, en otro tiempo su sitio fue un trono. Y aunque su reino era pequeño, ella lo hizo grande por la severidad de sus leyes y por ser ella el juez que dictaminaba las sentencias. Parecía insensible a los encantos del amor. Casada por razón de estado, sin sucesión, era una mujer de hielo, intolerante para las faltas cometidas por amor. Su corte parecía más bien una comunidad de monjas y de frailes sin votos. Y tal era la rigidez de las costumbres y la fiel observancia de los deberes, que así actuaba en todos los sentidos. Y así vivía Ermensinda, sin gozar y sin dejar que los demás gozaran, hasta que un día le presentaron a un joven militar, casi un niño muy recomendado por uno de sus parientes más cercanos, que lo ponía bajo su real protección. Ermensinda, al verle, sintió lo que nunca había sentido, hasta el punto que se dejó caer en un sillón porque perdió el conocimiento. Y el joven Ezequiel se turbó extraordinariamente al ver el mal efecto que su presencia había causado a su soberana, y se retemeroso. Ermensinda, desde aquel día, sintió una inquietud y una ansiedad inexplicable. Si bien ella pronto se hizo cargo que su corazón se había despertado demasiado tarde, comprendió que amaba a Ezequiel con toda su alma y trató de hacérselo comprender a él. Pero Ezequiel era tan niño y le habían educado de tal modo que para él Ermensinda no era una mujer de carne y hueso, era una santa a la que había de venerar de rodillas, pero a gran distancia, para que el hálito humano no manchase su pureza. Así es que mientras ella acortaba el camino para encontrarse más junto con él se alejaba de ella dominado por el temor de ofenderla. Y cuando uno lo quiere, dos no se encuentran. Ezequiel se fue alejando de Ermensinda, y ésta se convenció, joven, huía de ella. Sintió entonces celos. ¿De quién? De todas las mujeres de la corte.
y ya no tuvo bastante valor para decirle: ven, que yo te amo. La austeridad de sus principios se lo impidió. Orgullosa por su linaje y por sus virtudes, no quiso descender de su alto pedestal para caer en los brazos de un niño, de un joven que no sentía por ella la menor atracción, que antes, al contrario, le inspiraba un temor inexplicable. Y viéndole tan amado y tan colmado de atenciones, sus celos aumentaron de tal modo que una noche lo hizo prender acusándole de traidor a su patria, de ser un espía pagado por huestes enemigas. Y el joven Ezequiel fue encerrado en una torre que parecía un nido de águilas, donde observaba simplemente el acantilado golpeado por las olas. Y cuando lo tuvo allí encerrado en el acantilado, Ermesinda se tranquilizó, diciéndose a sí misma: no viéndole, no descenderé de mi alto pedestal, no le diré que no puedo vivir sin él, y no sufriré el atroz martirio de verle en brazos de otra mujer. A grandes malos, grandes remedios. Cometo un crimen acusando a un inocente. Sí, es verdad. Pero evito mi deshonra ante el mundo y ante él, y dejo de sufrir un dolor que me conduciría a la locura, porque el dolor de los celos es la locura en acción. Durante algunos días se habló de Ezequiel, pero después todos enmudecieron, temiendo ser castigados por el joven espía, sobre el cual se acumularon tan horribles acusaciones, que hubo quien aseguró que había vendido muchas plazas fuertes a legiones enemigas. Ermesinda urdió en secreto la tela de tantas patrañas, y pronto Ezequiel fue dado al olvido. Y Ezequiel estuvo encerrado 32 años sin poder hablar y con su carcelero, porque no lo veía siquiera. El alimento le llegaba hasta él por un mecanismo que no dejaba ver a la persona que lo suministraba. Y Ezequiel no tenía más consuelo que contemplar el cielo y las olas desde el acantilado, y todo a través de los gruesos barrotes de una alta claraboya que daba luz a su reducida prisión. Y así vivió 32 años. Y en ese tiempo, el joven hermoso, el joven fuerte, se transformó en un viejo achacoso. Sus rubios cabellos perdieron su color de oro, se volvieron amarillentos y por último blancos como la nieve. Y cuando menos lo esperaba, se abrieron las puertas de su prisión y recobró la libertad, ignorando por qué la había perdido. Ezequiel regresó a su casa y toda su familia había muerto ya. Entonces se enteró de la calumnia que la había deshonrado y pidió ver a la soberana. Pidió una audiencia que no le fue concedida porque Ermesinda estaba ya en la agonía. Ermesinda, al comprender que iba a morir, quiso dejar en libertad al hombre que tanto había amado. Y murió tranquila porque una dama de toda su confianza le había dicho que había visto a Ezequiel, que estaba desconocido, su cuerpo doblegado, bajo el peso de los años y el dolor. Ermesinda murió. Ezequiel no tardó en seguirla, no tardó en morir. Y al verse los dos en el espacio
se compadecieron mutuamente y él la perdonó porque ella había pecado por amor. El perdón de Ezequiel le hizo tanto bien a Ermensinda que pidió ser para él la madre más amorosa, ya que el amor de las madres en la tierra es el más dispuesto a la negación y al sacrificio. Pero antes de ser su madre, mil y mil veces pidió sufrir el tormento que él sufrió, víctima de su amor y de sus celos, y lo quiso sufrir padeciendo la peor de todas las dolencias, el sueño cataléptico. Quiso que su prisión fuera la más horrorosa, la que sin grillos ni cadena sujetara al potro del tormento, porque los catalépticos oyen cuanto se habla en torno suyo, y ellos asisten a los consejos de familia, miden por lo que oyen el cariño de sus seres queridos, las miras interesadas de los unos y los egoísmos de los otros. Para ellos la verdad, que siempre es amarga, se presenta sin velos, y hay de aquellos que viven sin una ilusión. Ezequiel vivió encarcelado 32 años, siendo la causa de su inmerecido cautiverio el amor y los celos de una mujer. Una mujer que gozaba pensando que nadie le vería, que nadie recibiría sus caricias, ni escucharía más sus juramentos amorosos. Lo había arrebatado a la sociedad, era suyo, le pertenecía porque la adoraba, y ahora Ermensinda ha sufrido otra prisión más horrible para hacerse digna de su martirio, de adorar a su amado Ezequiel, santificada por el sacrificio. Recordemos que una de las leyes divinas marca la vida a cada uno de nosotros es la ley de causa y efecto, la acción y reacción. Muchas gracias por la atención, por acompañarnos y por compartir con nosotros este tiempo. Buenas noches.